Hola preadolescente, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar acá de nuevo con vos. Así que te pido que estés atento porque vamos a terminar de estudiar lo que decía el versículo 4 de Efesios, capítulo 1. ¿Te acordás que veníamos hablando de súper bendecidos? Que Dios nos bendice con un gran paquete de bendiciones. Y el sábado anterior comenzamos a ver una y era elegidos. Bueno, ahora quiero contarte que no lo terminamos hasta ese, nos quedó una parte. Así que ahora vamos a ver en la segunda parte del versículo para qué realmente hemos sido elegidos en Cristo. Y nos va a decir la Escritura, la Biblia. Entonces te pido que leas conmigo. Vamos a leer de nuevo el versículo 4. Dice: incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió. ¿Te acordás? Esa es la parte que habíamos estudiado la clase pasada. Hoy vamos a estudiar la parte siguiente, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Entonces, en primer lugar, acá dice para. Es como paremos, porque hay algo, es como un stop. Paremos porque hay algo importante. Dios nos va a decir algo importante. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Bueno, nos va a dar el porqué, el propósito, con qué sentido hemos sido elegidos. Porque quiero decirte algo, Dios todo lo hace con propósito, todo lo hace con un sentido. Dios no hace nada que no tenga sentido. No es como nosotros, Dios, muchas veces que, ¿y por qué haces esto? No sé, lo hago porque no lo sé. Bueno, no, Dios nunca tiene un no lo sé. Dios siempre sabe y tiene un propósito, un plan para lo cual hace cada una de las cosas. Y en eso también estamos nosotros. ¿Te acordás que hemos sido planeados? Su elección para con nosotros fue planeada. Bueno, también Dios tiene propósitos. ¿Para qué nos eligió? Bueno, ahora nos va a decir. Pero pensemos un poco en esta palabra, en lo que es el propósito, en el sentido. Si yo te digo, ¿para qué vas a la escuela? ¿Vos qué me vas a decir? Y para aprender. Bueno, para esto vamos a estudiar esta palabra, el propósito. Dios nos va a decir, ¿para qué nos eligió? Bueno, y hoy vamos a aprender para qué nos eligió Cristo. Y acá dice la Biblia, para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Qué significa esto? Bueno, volvemos al punto número 1, que vamos a hablar de el propósito. Dios no hace nada sin sentido. Entonces te quiero decir algo que es importante. Hubo una vez una persona en el Antiguo Testamento, un rey de Israel, se llamaba Salomón. Este rey, ¿sabes qué? Tuvo un montón de riquezas, todos los placeres del mundo, todas las cosas que todas las personas pueden buscar y se esfuerzan mucho por conseguir. Esta persona lo tuvo todo, pero ¿sabes cómo se sentía? Sin sentido. No tenía sentido de vivir. No tenía propósito. ¿Por qué? Porque había agarrado a Dios y lo había puesto al costado. No había incluido a Dios en su vida. Bueno, yo quiero decirte que para que vos encuentres propósito y sentido en la vida, tenés que incluir a Dios. Eso en primer lugar. Tenés que incluir a Dios en tu vida para que tu vida tenga propósito, tenga sentido. Hay muchas personas como este rey, hoy en día viven sin sentido, viven sin propósito en el mundo. Y ¿sabes qué? Eso produce un gran vacío en el corazón. A veces estas personas andan muy tristes o en depresión o quizás incluso ya no quieren vivir. ¿Te has enterado de alguna persona que ya no quiere vivir? O peor, ¿te enteraste de alguna vez que un adolescente o un preadolescente dejó de vivir porque él mismo se quitó la vida? Es terrible, es terrible. Pero lo bueno es que en Cristo podemos encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, en primer lugar, te quiero contar que Dios hace todo con un propósito. Entonces, todo lo que Dios hace tiene sentido. En segundo lugar, dice la Biblia acá que es para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y esta palabra, santos, no sé si alguna vez la has escuchado, pero te quiero contar que no es el santo, como te lo dije la otra vez, no es ese el santo que quizás está guardado en el aparador de un familiar o un amigo, o el que está en un cuadro. No, no es eso.
Tampoco es una persona perfecta de vestiduras blancas ahí y que nunca cometió un pecado. Tampoco. Acá lo que quiere decir es que para que seamos santos es para que vivamos apartados para Dios. Es decir, yo elijo una cosa y la separo para mí, porque quiero que sea para mí. Y la Biblia dice que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Qué significa esto? Que hemos sido creados para alabar, para bendecir su nombre, para vivir para Dios, para vivir en una vida que le agrada a Dios. Ahora, una vida que no está en Jesús es una vida que no le agrada a Dios. Pero una vida que está en Cristo, como hemos venido hablando, es una vida que de por sí ya le agrada a Dios. Ahora bien, pero hay decisiones y cosas que nosotros cometemos y hacemos día a día. Por ejemplo, conductas. A veces tenemos malas conductas y a veces tenemos mejores conductas. Bueno, eso es importante para vivir una vida intachable para Dios. Pero ¿sabes qué? Para que seamos santos e intachables, es una vida que no tiene nada que ver con aquellas cosas que le desagradan a Dios. Por ejemplo, Dios tomó nuestra vida, nos eligió en Cristo para que viviésemos una vida sin pecado, fuera del pecado, para que viviésemos una vida para Él, para que ocupáramos nuestros días en conocerle, en servirle, en amarle, en vivir para Dios. Pero esto no tiene que ver con una vida de decir, no peco más. No, la realidad es que no existe nadie que pueda vivir una vida así, sin pecado. Mirá, el único que vivió una vida sin pecado fue Jesús. Por eso Él tuvo el poder para ir a la cruz, el único que podía ir a la cruz para salvarnos, porque no tenía pecado. Entonces, nos podemos preguntar nosotros ahora, ¿cómo podemos vivir una vida intachable y santa en un mundo que no busca a Dios? Bueno, te voy a contar. En primer lugar, podemos, si estamos en Cristo, si hemos conocido a Jesús, por medio de la Escritura, la Biblia. Podemos, esa Biblia que quizás vos tenés, poder buscarle, poder encontrar y leer y conocer más a Dios, porque Dios se comunica a nosotros por medio de la Biblia. Lo otro que podemos hacer es en la oración. Oración en la mañana, en el día, dando gracias por los alimentos, agradeciendo por las cosas que Dios nos ha dado, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos, confesando nuestro pecado. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios por un pecado que cometiste? Por ejemplo, desobedeciste a tus padres. Por ejemplo, contestaste a tus hermanos o insultaste incluso. Y eso no le agrada a Dios. Bueno, pero podemos encontrar perdón yendo a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados, confesándolos, y Él nos va a perdonar. ¿Sabes qué también? ¿Cómo podemos vivir en santidad, ser santos en un mundo que no busca a Dios? Estando y juntándonos con las personas que sí buscan a Dios. Por ejemplo, que aman a Dios. La iglesia. Por ejemplo, yendo al ministerio de preadolescentes. Por ejemplo, yendo a la congregación. Bueno, esa es una manera práctica de cómo podemos vivir en este mundo de manera santa e intachable para Dios. ¿Se entendió? Es simple, pero de esa manera terminamos el versículo con esta parte de elegidos. Esta gran bendición de ser elegidos por Dios. No fuimos elegidos para nada. Claro que no. Fuimos elegidos con un gran propósito. Vivir para Dios. Y ese es lo que llena el corazón a todo ser humano. Así que te quiero decir que sigas conectado en todo este tiempo, que podamos continuar creciendo, continuar aprendiendo de todas las cosas lindas que Dios tiene para nosotros. Así que antes de terminar, vamos a orar. Oramos juntos y cerramos. Padre, te pedimos que nos guardes y nos bendigas en esta hora. Te pedimos, Señor, de que tu Espíritu ponga a nosotros, Señor, esta palabra y la podamos entender y aprender. Y también llevarla por obra para sabernos elegidos por vos y saber, Señor,
de vivir una vida santa e intachable para vos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Así que preadolescente, Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande. Chau.